el tema de un tema que quizás si se conectaban a la sesión de la Asociación Mexicana de Mastología por ahí entre enero y febrero, salió el tema por justamente en la sesión de residentes, no en la sesión principal o en la masterclass, sino en la que presentan diferentes residentes entre los hospitales aquí en la Ciudad de México. Y lo que vimos ahí o lo que preguntaban o cuestionaban, pues realmente saltó las alarmas de que las revisiones que tenemos son muy pocas y es muy poco lo escrito. Entonces, de hecho, es un tema que se va a incluir para el consenso por primera vez en esta edición. Es importante conocerlo, el manejo que nos quede claro, y para eso Génesis realizó una búsqueda muy amplia de todos los artículos. De hecho, tuvo la misma revisión que para el consenso, entonces vamos a comparar para dentro de 15 días que salga el folleto, qué es lo que Génesis nos dice diferente según lo que ella entendió de esos mismos artículos, ¿ok? Bienvenida, Génesis. Y buenos días a todos. Gracias, doctora, por su presentación y por sus aportaciones a la clase. Bueno, esta va a ser la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Dentro de la definición de esta entidad, encontramos que el cáncer de mama oculto se define como un carcinoma metastásico en el cual la axila clínicamente va a haber afectación a ella, pero no hay una afectación reconocida o un primario en la mama. Según la AJCC, se dice que es un tumor T0, N1 que puede ser desde N2, N3 y lo tipifica como una etapa clínica 2A hasta un localmente avanzado. Dentro de otra definición, vemos esta de los autores que les cito, que nos dice que el cáncer de mama oculto se caracteriza por un carcinoma histológicamente comprobado en los ganglios linfáticos. Sin embargo, no tengo una evidencia ni clínica ni radiológica, perdón, de que la mama está afectada. La incidencia máxima de esta entidad la encontramos en mujeres de aproximadamente 55 años de edad. Y otros autores se han encargado, ¿por qué no?, de darle un toque más especial y fino al momento de estudiarlo. Podemos decir que lo podemos dividir en un cáncer de mama oculto clínicamente, y aquí lo definimos como la ausencia de una lesión detectable a la exploración física, a la mamografía y a la ecografía. Pero también tenemos el cáncer de mama oculto patológico, que va más allá de esta definición clínica y en la cual nosotros podemos ver que nos basamos a la parte patológica, pero nos quedamos cortos porque aún así no detectamos la existencia de este tipo de tumores. Dentro de la historia, cito a 1907, William Halsted, quien fue el primero en informar 3 casos de mujeres que tenían afectación axilar sin reconocido un tumor primario de la mama. Para 1909 se dice que el tratamiento quirúrgico de ellas era una mastectomía radical, y vamos a ir viendo con el paso del tiempo cómo esto ha ido cambiando. Owen, para el año de 1954, él nos dice que clínicamente estudió una cohorte de mujeres en las cuales el 0.4% de ellas había reconocido afectación en la axila sin afectación en la mama. Hablando de anatomía y embriología, principalmente enfocándome en la parte o en lo que viene siendo la embriología, porque de aquí yo puedo entender cómo es que surge esta neoplasia o tener una idea. Es que inicialmente las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas modificadas. Se dice que estas van a ser unas bandas bilaterales, que también se llaman líneas mamarias o crestas mamarias, que son las que yo le muestro en azul. Se van a encontrar en el embrión hacia la 7ª semana de gestación, y vamos a poder nosotros ver que vamos a encontrarlas bilateralmente, ¿no?, como está en la imagen representada de la mujer. Vemos cómo estas subyacen desde la parte más superior de lo que viene siendo la axila, recorren la región torácica, el abdomen, e inclusive van a llegar a la parte superior de lo que viene siendo el muslo. Se supone que esta línea es una epidermis engrosada que con el tiempo tiene que involucionar. Sin embargo, para la región torácica no va a ser así. Esta va a penetrar en el mesénquiva y va a formar de 16 a 24 brotes. Se supone que estos van a ser los conductos galactófaros. Sin embargo, cuando estamos en la vida prenatal,
Estos conductos desembocan, en las fositas epiteliales. Una vez que nace el ser humano, el feto, nosotros podemos ver que bajo el estímulo de la progesterona y de los estrógenos, estos conductos van a madurar y se van a formar unos alvéolos maduros y van a tener unos conductos secretores que van a ser funcionales. ¿Cuál es la epidemiología de este tumor? Se dice y se ha escrito que cerca del 0.3 al 1% de todos los cánceres de mama son cánceres de mama oculto. En los Estados Unidos, que sabemos que tienen unos registros más exactos que nosotros, ellos lo reportan en menos del 1%. En nuestro país no tenemos en sí datos al menos concisos. Quizá ahí en el consenso tengamos una información más dilucidada. En cuanto a la cronología y la etiología de esta entidad, aún no está clara. Sin embargo, hay diferentes teorías que nos hacen que nos regresemos al origen embriológico de cómo nacen las glándulas mamarias. Dentro de estas teorías, pues tenemos a la involución de un tumor mamario, a la presencia de un tumor microinvasivo, a la presencia de tejido ectópico mamario y a la presencia de mamas accesorias. Si bien el tejido mamario ectópico incluido en los ganglios linfáticos axilares ha sido de lo que más se ha estudiado, yo les cito aquí a algunos autores que se han puesto a investigar un poco más al respecto. Entre ellos, dicen que muchas veces estos hallazgos, no se reportan en los reportes de patología. Sin embargo, Marion y colaboradores comentan que este tejido mamario ectópico mostró características morfológicas muy características. ¿Cuáles? Una metaplasia apócrina, cambios proliferativos como adenosis esclerosante e inclusive una hiperplasia epitelial. Por su parte, Sodic y colaboradores, ellos documentan histológicamente lesiones proliferativas, estructuras papilares e inclusive un tipo de tejido como un papiloma intraductal mamario. No es sino Fellegar y colaboradores quienes ellos estudian más a fondo estos ganglios o los ganglios linfáticos axilares, el tejido ectópico que llegan a encontrar y lo dividen en 3 subtipos, que viene siendo el glandular, el escamoso y el mixto. Inclusive en ellos mismos los separan y dicen, bueno, vamos a tener un tejido mamario normal metaplásico, pero también vamos a tener un tejido mulleriano con presencia de receptores de estrógeno positivos. De tal forma que estos hallazgos son importantes porque si bien no me dicen a mí que hay una lesión premaligna, sí me hacen ruido por el hecho de que tienen cambios proliferativos y por lo tanto tendría yo que vigilar. Otra de las teorías es la involución de un tumor mamario. Si recordamos cuál es el origen de esta línea mamaria o línea de la leche, nosotros se piensa que involuciona, como les había comentado, menos en la región torácica. Sin embargo, va a haber personas o va a haber mujeres en las que esto no se va a llevar a cabo. Entonces, ciertos factores como la edad, los reproductivos, inclusive los hormonales, se han descrito que tienen que ver en cuanto a que esta involución no se lleva a cabo completamente. Y si no se lleva a cabo completamente, pues aumenta el riesgo de que se presente algún tipo de estaneoplasia. Por otro lado, también tenemos la existencia de las mamas accesorias. Se dice que cerca del 6% de la población puede llegar a presentarlos. Y también nos regresamos al origen embriológico porque es una falla en la regresión de la línea de la leche. La localización más comúnmente de esta es en la axila. Sin embargo, se han reportado casos que no han seguido este origen embriológico, de tal forma que pueden existir un patrón de herencia autosómico dominante con una penetrancia incompleta. Sin embargo, puede responder a influencias hormonales. Y es por eso que muchos de estos tumores se llegan a detectar ya cuando la mujer está en la pubertad, está lactando o está embarazada tras el estímulo hormonal. De tal forma que el autor es muy claro aquí, Phillips, en mencionar que es importante reconocer que el mismo espectro de procesos patológicos que ocurren en el tejido mamario normal pueden ocurrir en un tejido mamario accesorio, aberrante o inclusive ectópico. Hablando de la biología del cáncer de mama oculto, nosotros tenemos que no difiere del que encontramos en un primario normal. Es decir, es un tumor que puede contener receptores hormonales positivos, receptores HER2 positivos y un tumor triple negativo, ¿por qué no? Dentro de la inmunistoquímica, en este tipo de tumores hay 2 autores o series muy grandes que han hablado de ellos. Uno de ellos es Gary y colaboradores, una corte publicada en los Estados Unidos en el año 2010,
y la otra es de Son. Cito principalmente la de Gary y colaboradores porque en ella fue una corte en donde histológicamente hablaron de los tipos ductal, lobular, histológico mixto, histología mixta, perdón, de 1983 al 2006. En total reclutaron un total de 1,134 pacientes, sin embargo, solamente se quedaron con 770 de ellos para los criterios de inclusión. Aquí lo más relevante o que yo les quiero mostrar es que ellos mencionan qué tipo de receptores o cuánto porcentaje de receptores hormonales positivos encontraron. Cerca del 32.4 a 38.1 para los estrógenos, desconocidos en este grupo cerca del 30%, y la presencia de receptores de progesterona 28.2 y el desconocido también en este grupo cerca del 32.4%. De estas dos grandes series de autores que hablan de la biología del cáncer de mama oculto, reportan que el 14.8% fueron HER2 positivos y que los grados histológicos más comúnmente en este tipo de cáncer habían sido de alto grado. Bien, para hablar nosotros del diagnóstico, lo podemos dividir en un diagnóstico clínico y en un diagnóstico subclínico. El clínico, pues, es esa lesión sospechosa que yo voy a palpar en la región axilar. Como más adelante lo vamos a ver, por supuesto, tenemos que tomar nosotros una biopsia. En este caso sería una biopsia con aguja gruesa, una BAG, por el hecho de que necesito tener tejido para poder estudiarlo. Y ante que estoy en el panorama de una afectación ganglionar y por lo tanto una enfermedad localmente avanzada, pues también me puedo apoyar de otros estudios diagnósticos, como es el caso de otros estudios, perdón, de imagen, como es el caso de el PET-CT. Dentro del diagnóstico subclínico, aquí, pues yo me voy a apoyar de aquellos estudios funcionales, además de la biopsia que les comenté que voy a tomar. Entonces, tengo lo que es visible por imagen, el estudio de radiología, ya la biopsia y los estudios funcionales con los que yo me apoyo. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues no es diferente a lo que nosotros hacemos o vemos todos los días en el servicio de mama. Llega la paciente, la exploramos, la interrogamos, vemos qué estudios son con los que cuenta y pues por supuesto, ¿no? El realizar la biopsia de la lesión que yo estoy diagnosticando en ese momento. Dentro de las guías NCCN, como ustedes lo pueden ver, hay un apartado que nos habla del primario oculto. Si nosotros podemos ver aquí, habla de una, como ya lo habíamos definido, sospecha de una metástasis maligna. ¿Cómo va a ser mi abordaje inicialmente? La exploración física, la exploración de la mama, la exploración ginecológica, el tomar la biopsia, el realizar estudios de sangre, como vemos o se los englobo aquí, creatinina, electrolitos, LDH, etcétera. Como mencionamos, principalmente una biopsia con aguja gruesa para poder nosotros obtener un tejido con el que vamos a estudiar y posteriormente realizar los marcadores. Si nosotros podemos ver en la última columna que yo les pongo, no sigue el abordaje, al menos en el apartado de mama. Sí vemos que habla de melanoma, de sarcoma, de tumor de células germinales. Entonces aquí es cuando nosotros, viendo que hay afectación ganglionar, lo vamos a tomar como un localmente avanzado o como un cáncer de mama invasivo. En él nosotros podemos ver que cuál va a ser el abordaje que vamos a realizar, parte de lo que ya mencioné, una historia clínica completa, un examen físico completo, ver qué es lo que yo tengo de material de estudios de imagen, si es necesario realizar un ultrasonido, como hemos visto y como vamos a ver más adelante, un estudio que nos va a nosotros a ayudar mucho y que tiene un impacto en estos tumores ocultos es la resonancia magnética y vamos a ver el por qué. Una vez que yo tengo el tejido, por supuesto, a mí me sirve el poder saber si es receptores hormonales positivos, si es HER2 positivo, si es triple negativo, porque pues yo me voy a encaminar una vez que tengo esto para ver qué tratamiento le voy a ofrecer a mi paciente. También tengo que interrogarle si existe la presencia de antecedentes familiares, si hay un familiar de primer grado, segundo grado. ¿Por qué? Porque también dirijo esto a un estudio genético o inclusive a hacer alguna prueba para valorar o descartar que no exista alguna mutación. Partiendo de esto, la resonancia magnética, como les había comentado, se utiliza con frecuencia porque alguna otra fuente, la mamografía o el ultrasonido, nos quedamos cortos.
En este caso, la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 22 al 50%. El Colegio Americano de Radiología recomienda el uso de la resonancia magnética para pacientes con cáncer de mama oculto que no tengamos una evidencia primaria, ya sea por la mamografía, por el ultrasonido o por el examen clínico. Se dice que la resonancia magnética me ayuda a mí a poder identificar lesiones en este tipo de tumores hasta en un 72% de los casos. Y aquí es donde yo cito a Berger y colaboradores, quienes ellos, otros estudios de los cuales me puedo yo también auxiliar, aparte de la resonancia magnética, es el PEM y la mamografía contrastada. Sin embargo, como ustedes pueden ver en este pequeño cuadro que yo les pongo, ponemos que la mamografía por emisión de positrones tenga una especificidad del 91.2% con una sensibilidad del 41%, en comparación con la resonancia magnética que tenga una especificidad del 86.3%, pero una sensibilidad más alta del 53%. Y es por eso que de todas maneras sigo prefiriendo la resonancia magnética en comparación a alguno de estos otros dos estudios. Sin embargo, sí me puedo llegar a apoyar de ellos. En este pequeño artículo, que es una revisión sistemática en el cual ellos resaltan la importancia de la resonancia magnética en el cáncer de mama oculto, se realizó una búsqueda en las bases de PubMed, Embrace y Cochrane para encontrar estudios que abordan el uso de la resonancia magnética en el cáncer de mama oculto. El objetivo principal de este estudio fue ofrecer una visión general del valor y las consideraciones adicionales al uso de la resonancia magnética. Ellos incluyeron 8 estudios en total. Mencionan que cerca de más de las 2/3 partes de los casos, la resonancia magnética fue útil para poder encontrar a este tipo de tumores. Nos permite la detección de lesiones que de otro modo estarían ocultas y lo más importante, un tamaño de las lesiones entre 5 y 30 milímetros. De tal forma que ellos sí dicen, ¿no? La especificidad de la resonancia magnética quizá no sea muy alta, sin embargo, la localización de las lesiones realzadas con este estudio a mí me va a servir estrechamente. ¿Por qué? Porque a menudo se relaciona con lesiones encontradas en la patología. Y no solamente eso, sino también que me va a ayudar a mí en la toma de biopsia guiada por este estudio. Algo de lo que yo también me apoyo una vez que tengo la sospecha de este tumor o de este tipo de tumores es de la inmunistoquímica, descartando la existencia de que esa lesión axilar que yo estoy teniendo pues venga de otro primario, ya sea pulmón, tiroides, colon, recto, estómago, páncreas, etcétera. Y aquí me apoyo de la inmunistoquímica. ¿Cuáles principalmente marcadores voy a tener? Bueno, receptores de estrógeno y progesterona principalmente. Estos tienen una buena sensibilidad y especificidad, pero no solamente ellos, también tenemos a GCDF15, CK7 y GATA3. También englobamos dentro de ellos a lo que viene siendo el antígeno carcinoembrionario, el antígeno de la membrana epitelial y la mamoglobina, que inclusive aquí en el instituto tengo entendido que la podemos realizar. De tal forma que el contar con estos marcadores a mí todavía me va a poder ayudar a dilucidar que estoy ante la sospecha de un primario oculto de mama. Les cito a los dos autores que pongo en la parte inferior de mi lámina porque ellos, en el caso de Kaufman, combinaron lo que viene siendo GCDF15 y receptores estrógeno y progesterona, teniendo una sensibilidad del 83% y especificidad del 93% para determinar que la fuente primaria había sido la mama. Y a Han y colaboradores, porque ellos con la simple expresión de la mamoglobina en presencia de estos ganglios linfáticos afectados, fue un marcador que marcó una sensibilidad del 84% con una especificidad del 85%. Ahora bien, ¿cómo es que yo voy a abordar el tratamiento de este tipo de tumores? Bueno, se puede ofrecer, como habíamos comentado inicialmente, estamos ante un panorama localmente avanzado. La terapia sistémica va a ser el primer abordaje, el primer tratamiento que yo le voy a ofrecer a mi paciente, que son todos estos que nosotros podemos ver acá o que yo les pongo en este cuadrito. ¿Para qué? Para que una vez logrando mi control locorregional, me permita a mí hacer una cirugía conservadora, ¿verdad? Ya sea una linfadenectomía axilar, un ganglio centinela, dependiendo qué N tenga, por supuesto, y las pacientes que son candidatas o parte del tratamiento, ofrecerles radioterapia adyuvante. Vamos a ver qué dice la evidencia de cada uno de ellos. En cuanto al tratamiento sistémico neoadyuvante,
Pues, ¿por qué dar neoadyuvancia, no? Si bien la doctora Alexandra en unas clases previas de una excelente ponencia de la terapia sistémica que se ofrece en cáncer de mama, pues no está acá además de mencionar que nos da beneficio en la terapia sistémica, en los beneficios biológicos y en beneficios quirúrgicos. En cuanto al beneficio sistémico, bueno, evaluar la quimiosensibilidad in vivo de este tumor, identificar de manera temprana la respuesta clínica. Y en el caso, por ejemplo, del beneficio quirúrgico, pues es eso, ¿no? Lograr un control locorregional. Aquí quiero destacar que las líneas de tratamiento no son diferentes de lo que se ofrece en un primario de mama comúnmente que nosotros podemos iniciar abordaje en la consulta, ¿no? Es decir, la terapia sistémica, la terapia endocrina y la terapia dirigida en el caso del factor de crecimiento epidérmico humano 2 se administra según lo ya establecido en estadios 2 o 3 según el perfil de receptores que exprese. Esto no va a ser diferente porque estoy hablando de un oculto, de un primario oculto de mama, no va a diferenciarse y no va a haber diferencia. Y estos son los tipos de esquema que ya hemos visto que se les pueden ofrecer a las pacientes de quimioterapia. En el caso de que yo esté ante un escenario de un triple negativo, como ya comentamos, una etapa clínica 2 o 3, inicialmente, como sabemos, ofrecerle una terapia dirigida más la quimioterapia para llevar a la paciente a cirugía, valoro yo si tengo una respuesta patológica completa o no, en dado caso de sí contar con ella, ver que yo sigo con el tratamiento adyuvante, en este caso con el inmunomodulador que es el pembrolizumab, de no tener una respuesta patológica completa, bueno, ahí ya busco yo un poco más y veo si en este caso está involucrado el oncogen BRCA y ver si la paciente es candidata a inhibidores de PARP o en la terapia adyuvante o si voy a dar pembro o capecitabina. Esta lámina más que nada se las pongo yo para poder ejemplificar que vamos a estar con tumores N positivo y que el tratamiento inicial que yo voy a tener, como ya dijimos, es el control sistémico, ¿no? O la terapia sistémica que yo le pueda brindar. Hablando de pacientes que tengamos con un escenario de un HER2 positivo, pues bueno, van a ser pacientes que igual lo que nos comenta la literatura previamente, ofrecerles un doble bloqueo, en este caso trastuzumab, pertuzumab por 4 ciclos o con todas estas drogas que yo les pongo a continuación, que es parte del tratamiento que reciben las pacientes. Bien, y ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia? Este artículo que les pongo yo aquí, nosotros, bueno, lo que se evalúa viene siendo, en el caso de la cirugía axilar, ver el tratamiento que recibieron neoadyuvante y ver en este grupo de pacientes, que en este caso fueron 114, fue una pequeña monoserie institucional que se hizo en Europa, en el cual ellos su objetivo principal fue evaluar las indicaciones del tratamiento neoadyuvante en el cáncer de mama oculto, con énfasis en un abordaje quirúrgico axilar más conservador en casos de respuesta radiológica, y clínica completa, perdón. Aquí se revisaron retrospectivamente las intervenciones quirúrgicas que se realizaron desde abril del 2004 hasta octubre del 2022. La edad media de estas pacientes al momento de la cirugía fue de 56.2 años. El total de pacientes que se evaluaron fueron 114. Estas pacientes fueron sometidas a cirugía axilar por cáncer de mama oculto, como ya lo habíamos comentado. 26 pacientes recibieron quimioterapia en adyuvante y 88 fueron directamente a una linfadenectomía axilar. Aquí lo que yo me gustaría recalcar es que cerca del 67.5% de ellas, como lo muestro en este cuadrito, podemos ver que son N1 y que de mis pacientes, que son 26, que yo les ofrecí una quimioterapia neoadyuvante, me respondieron tanto con una respuesta clínica como radiológica y como patológica completa, cerca de 10 de ellas, de las 26, 10. ¿Y qué fue lo que encontramos en estas pacientes? Pues que luminal A y B eran un 35%, triple negativo cerca de un 23%, hormonosensible o receptores hormonales positivos 7% y HER2 8.8%. De tal forma que aquí nosotros en esta tabla que yo les muestro, podemos ya ver que este grupo de pacientes que me respondieron a mí con la quimioterapia neoadyuvante, que fueron 10 como
como se los había comentado inicialmente. 4 pertenecían a N2 y 4 pertenecían a N1 y 5 pertenecían a N2. Y podemos ver que la mayoría de ellas eran triple negativo. De tal forma que se observó que la respuesta patológica completa, utilizando estudios que me podrían a mí ayudar a evaluar la ecografía o el PET posneadyuvancia, me podrían a mí dar la pauta para proceder a una cirugía axilar desescalada mediante la realización de una biopsia del ganglio centinela. Ellos encontraron que la respuesta patológica completa a nivel ganglionar fue de 38.5%, que es un rango nada despreciable a lo que informa la literatura que podemos encontrar en un cáncer de mama oculto que va del 26 al 80%. Este otro estudio, en el cual nosotros podemos ver también el papel de la quimioterapia neoadyuvante en el tratamiento de la axila en el cáncer de mama oculto, podemos ver que se identificaron 28 pacientes en estadio 2 y en estadio 3. Estas fueron tratadas desde enero del 2008 hasta diciembre del 2019. En total fue una corte pequeña, solamente 20 pacientes. ¿El objetivo cuál fue? Determinar la frecuencia de respuesta patológica completa después de la quimioterapia neoadyuvante en esta corte de pacientes. La mediana de edad del diagnóstico, si se fijan, 54 años, que es lo que la literatura ya nos refiere, ¿no? Previamente que habíamos mencionado. Y aquí dividieron a los pacientes en 3 grupos. Número 1, aquellos que eran N1, que representaban el 75%, y la histología era ductal, hasta en un 80% de los casos, como lo podemos ver. Tenemos también a las pacientes que presentaron una respuesta patológica completa ganglionar. De estas 20, 16 de ellas lo encontramos. Y de las pacientes que eran N1, 14 me respondieron completamente hacia un N0, desescalé hacia un N0 después de la quimioterapia neoadyuvante. De tal forma que estas 14 pacientes, se pudieron someter a ganglio centinela con doble trazador y todas ellas se ve que lograron una respuesta patológica completa del 100%. Ya dilucidando este grupo, como lo vemos en la parte de arriba, encontramos que 8 de ellas eran triple negativo y habíamos tenido una respuesta patológica completa del 88%. 6 de ellas fueron receptores hormonales, receptores de estrógeno positivo, HER2 negativo, y tuvieron respuesta patológica el 50% de ellas. Y 6 fueron HER2 positivos con una respuesta patológica del 100%. En la tablita que yo les pongo acá, nosotros podemos ver el tipo de quimioterapia, de terapia neoadyuvante que se les ofreció a las pacientes, inclusive el doble bloqueo, no el doble bloqueo, sino el tratamiento que se les da con en dado caso de tener HER2 positivo, el doble, los 2 tratamientos, ¿no? El PERTU, el STRASTU, y también mencionan lo de la terapia endocrina. De tal forma que ellos concluyen que la tasa de respuesta patológica completa va a variar según el receptor que se esté expresando, siendo más bajo en los grupos, como vemos, que expresan receptores de estrógeno positivo, pero más alta en aquellas que presentan HER2 positivos. Dada la tasa de respuesta patológica completa, esta biopsia de ganglio centinela podría ser una opción en el cáncer de mama oculto en pacientes seleccionados que me responden a la quimioterapia neoadyuvante. Este reporte de caso, más que nada se los quise mostrar por el hecho de que es un oculto de mama en el cual se le dio una terapia neoadyuvante endocrina. Si bien es algo que no está tan reportado en la literatura, pues sí saber que existe y sí se emplea, ¿no? En este caso fue una histología lobulillar, presentó receptores de estrógeno en un 80%, receptores de progesterona en un 40%. Sin embargo, algo que llama la atención es que a pesar del tratamiento que se dio, no se logró llegar a una cirugía más conservadora. Se realizó una mastectomía radical. Sin embargo, lo que yo les quise mostrar aquí es que sí se da este tipo de terapia también en este tipo de tumores. Y bien, lo que habíamos comentado inicialmente, la cirugía no tiene un papel de entrada inicial aquí en este tipo de cáncer de mama oculto. Vamos a evaluar principalmente la respuesta que yo tenga con mi terapia sistémica, ver el control locorregional que tengo para posteriormente valorar, ofrecerle un tratamiento quirúrgico a mi paciente. ¿Y la evidencia qué nos dice? En el caso de este estudio en el cual nosotros podemos ver
igual pacientes manejadas con cáncer de mama oculto, un metaanálisis en el cual se informó los resultados de pacientes que habían sido sometidas a linfadenectomía axilar más radioterapia versus pacientes que se les había ofrecido o se les había realizado linfadenectomía axilar más la mastectomía y ofrecido radioterapia. Vemos que se incluyeron 7 estudios internacionales. En total se reclutaron 241 pacientes, esto entre 1973 y el 2011. La media de seguimiento fue de 16.2 meses. ¿Qué es lo que encontraron? Que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en lo que recalca en la recurrencia locorregional en estos dos grupos, ni tampoco en las metástasis a distancia, ni tampoco en las tasas de mortalidad. Y acá les pongo los valores de P que se encontraron respectivamente, 0.78, 0.16 y 0.65 respectivamente, algo que no es estadísticamente significativo. Sin embargo, al informar sobre una segunda comparación que ellos hicieron entre las pacientes que se les había realizado linfadenectomía axilar más radioterapia de mama versus aquellas pacientes a las que solamente se les hizo una linfadenectomía axilar, se dieron cuenta que sí realmente hubo una evidencia estadísticamente significativa en la reducción de la recurrencia locorregional, encontrando una P de 0.01 en el grupo que sí se dio lo que viene siendo la radioterapia. Entonces, ellos concluyen que el dar una opción terapéutica quirúrgica en este grupo de pacientes, una buena opción es la linfadenectomía axilar más la radioterapia de la mama, principalmente en el control locorregional que nosotros queremos lograr. Y aquí este otro artículo, nosotros podemos ver el efecto de la terapia local que tenemos en cuanto a la mortalidad en pacientes con cáncer de mama oculto. Este fue un análisis que se realizó con el objetivo de comparar el efecto de la terapia local, en este caso, pacientes que se les había realizado mastectomía versus radioterapia mamaria, sobre la mortalidad específica en una cohorte contemporánea en pacientes que tenían cáncer de mama oculto en todos los estadios ganglionares. ¿Cuáles fueron las consideraciones para elegir a estas pacientes? Bueno, que tuvieran un efecto de la terapia local, el estadio ganglionar, y mujeres que habían sido registradas en la base de datos CIR con cáncer de mama oculto, T0, N positivo entre el 2004 y el 2015. Reclutaron en un total 353 mujeres, como lo podemos ver, y estas se sometieron a una disección axilar. Dividieron posteriormente los grupos, como podemos verlo aquí, y 152 de ellas recibieron radioterapia en mama y a 201 se les realizó por su parte una mastectomía. Aquí no se observaron diferencias significativamente estadísticas en lo que engloba a la supervivencia global. Sin embargo, valorando la supervivencia global a 5 años, encontraron que en el grupo en el que se le había hecho la radioterapia en la mama, habían encontrado una supervivencia a 5 años de 87.8% frente a un 85.9% en el grupo en el que se le había realizado la mastectomía. De igual forma, no encontraron una incidencia estadísticamente, significativa. De tal forma que los resultados sugieren que el estadio ganglionar, el estadio de los receptores de estrógeno y la edad al diagnóstico son factores pronósticos importantes a tener en cuenta independientemente de la terapia con la que va a iniciar la paciente. Y creo que es uno de los primeros estudios que lo menciona, porque más adelante vamos a ver el impacto de estos ítems que ellos tomaron en cuenta. En cuanto al ganglio centinela en cáncer de mama oculto, ¿qué es lo que tenemos? Bien, en este estudio que nosotros podemos ver aquí, en el cual vemos cuál es el manejo de la axila, después de recibir una quimioterapia neoadyuvante, el objetivo fue investigar la biopsia del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama oculta tratadas con quimioterapia neoadyuvante. Aquí el resultado principal fue obtener o valorar la supervivencia global y el resultado secundario, la respuesta patológica completa. Dentro de los métodos, se ve que se seleccionaron pacientes de la Base Nacional de Datos del Cáncer del 2004 al 2014 y se compararon según el abordaje quirúrgico axilar. Ver si a quienes se les hizo biopsia de ganglio centinela y linfadenectomía axilar, resecando menor o igual a 4 ganglios. Nosotros podemos ver que los resultados nos hablan de que se identificaron 684 pacientes
Estas las podemos dividir en 470 a quienes se les hizo cirugía inicial, que vendrían siendo el 68.7%, y 214 pacientes a quienes recibieron quimioterapia neoadyuvante. De este último grupo de pacientes, podemos ver que 34 de ellas se les hizo el ganglio centinela y 180 linfadenectomía axilar. De tal forma que cuando yo ya trato de estudiarlos por separado a los grupos, nos damos cuenta que en el grupo de una linfadenectomía axilar tengo una respuesta patológica completa de un 34.3%. Sin embargo, al momento de valorar la supervivencia global, aquellas que se les dio quimioterapia neoadyuvante y posteriormente radioterapia, tengo una supervivencia global de 64 meses. Si lo comparo con las pacientes a quienes se les hizo el ganglio centinela, tengo una respuesta patológica completa de 24.5, y cuando me voy a la supervivencia general de este mismo grupo, encuentro que quienes recibieron quimioterapia neoadyuvante y posteriormente la radioterapia, tengo una supervivencia global de 123 meses. Sin embargo, ninguna de ellas es estadísticamente significativa. Ahora bien, a pesar de esto, que ya lo extrapolamos a estas gráficas, de cualquier forma, ellos llegan a concluir que si bien inicialmente a pacientes a quienes se les hizo solo ganglio centinela con la adición de la RT, no se observó una supervivencia estadísticamente significativa, hablando de la supervivencia global, ellos sí mencionan que el realizar ganglio centinela más RT puede considerarse una alternativa a realizar linfadenectomía axilar en pacientes que me responden inicialmente a la quimioterapia neoadyuvante. En este otro estudio, nosotros podemos ver que nos habla acerca de las tendencias en el tratamiento y resultados relacionados al cáncer de mama oculto. De igual forma, ellos dividen a los pacientes en 3 grupos como se los muestro. Aquellos que habían recibido quimioterapia neoadyuvante y se les hizo biopsia del ganglio centinela, que representaban el 45.1%. El grupo 2, que eran pacientes con quimioterapia neoadyuvante, la biopsia del ganglio más linfadenectomía axilar, que representaban 39.7%, y aquellas pacientes a las cuales se les dio, como habíamos comentado, quimioterapia neoadyuvante, pero solamente linfadenectomía axilar, que representaban el 26.8%, perdón. Aquí lo más relevante es que cerca del 78.7% de los pacientes a quienes se les había realizado la biopsia del ganglio centinela se pudo desescalar o se pudo tener un YPN 0, en comparación con aquellas pacientes a quienes se les había realizado simplemente linfadenectomía axilar, que se habían encontrado 55.9 de ellos. De tal forma que al momento de dividir los 3 grupos podemos ver que la respuesta patológica completa se asoció principalmente a pacientes que se les había realizado la biopsia del ganglio centinela con 66.4%, en comparación de las pacientes a las que se les hizo la biopsia y la linfadenectomía axilar, que fue 42.7%, y las pacientes que solamente se les hizo la linfadenectomía axilar, que tuvo una respuesta patológica completa del 46.4%. Si bien ellos al momento de comparar los 3 grupos no vieron datos significativos en cuanto a la supervivencia global, sí nos dicen o sí concluyen, o una de sus conclusiones es que en pacientes cuidadosamente seleccionados, tratados con quimioterapia neoadyuvante, que presentan una excelente respuesta clínica y también una respuesta patológica en la biopsia del ganglio centinela, se le puede considerar la omisión de realizarle una linfadenectomía axilar. ¿Qué es lo que tenemos o qué dice la evidencia de la radioterapia adyuvante? Si bien este autor que yo le cito aquí, Vicini, se hace la pregunta, ¿debe realizarse RT axilar incluso si el ganglio centinela es negativo tras la terapia sistémica neoadyuvante? Él cita a todos estos autores que yo les pongo aquí para ver qué es la evidencia que se tiene de la radioterapia. Dentro de lo más significativo que yo encuentro y que les puedo transmitir es que Barton y colaboradores mencionan que no observaron ningún impacto de dosis más altas de 60 grays o más, hablando de la supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, el estudio transmitió que el grupo en quienes sí se les realizó una biopsia del ganglio centinela se benefició de la RT en términos de supervivencia general. Otro de ellos, Laughlin y colaboradores, ellos al ver que se les hizo linfadenectomía axilar, posteriormente se les ofreció RT ganglionar, inclusive en pacientes que habían tenido una respuesta ganglionar patológica completa, el ofrecerles este tipo de terapia pues fue beneficiosa
N1, N2. ¿Y qué hay del tratamiento adyuvante? Bien, como en cualquier otro tumor primario de mama, pues deben recibir tratamiento sistémico como cualquier paciente con cáncer de mama en estadio 2 ante la presencia de un tumor residual. De igual forma, la terapia endocrina hormonal en pacientes que fueron positivos para receptores de estrógeno y de progesterona, pues de igual forma vamos a ofrecer los esquemas de tratamiento de terapia endocrina que anteriormente ya habíamos visto en clases previas en la clase, que son todos estos que nosotros vemos aquí. Y bien, solamente para ejemplificar, yo cito a dos estudios, que en este caso es el Monarchy y el Natalie, por el simple hecho de ser luminales de alto riesgo. Y ante ellos, como sabemos, englobaron a pacientes N2, grado 3, un tamaño tumoral mayor a 5 centímetros, pero lo importante aquí es que son pacientes que una vez que recibieron la quimioterapia neoadyuvante y ya se tuvo una respuesta y posteriormente se recibió la adyuvancia, se le dio una terapia dirigida con, en el caso del Monarchy, abemaciclib y en el caso del Natalie, como sabemos, con el ribociclib. Lo que quiero ejemplificar con ello es que también en este tipo de tumores podemos nosotros ofrecer una terapia dirigida. No excluye a lo que ya está escrito en la literatura, a pesar de que tiene una baja incidencia y a pesar de que sea un primario oculto de mama. O sea, no va a cambiar eso, pues es a lo que queremos dar a entender. Dentro del pronóstico, ¿qué es lo que yo tengo que tomar en consideración? Bueno, diferentes factores. Como uno de los autores de los artículos que les acabo de comentar, el estadio ganglionar, la presencia del estado de receptores de estrógeno, el control locorregional que lleguemos a tener y también, por supuesto, factores como la edad de la paciente. La supervivencia global de este tipo de tumores a 5 años se ha escrito que es del 60 al 100% dentro de la poca literatura que podemos tener al respecto. ¿Y cuáles van a ser mis conclusiones de la ponencia? Pues el cáncer de mama oculto representa menos del 1% de todos los cánceres de mama. La causa primaria más común es un adenocarcinoma metastásico en la axila en un cáncer de mama ipsilateral. La supervivencia por lo general va a ser a los 5 años del 60 al 100%, y la terapia neoadyuvante, la terapia endocrina o la terapia dirigida no va a ser diferente a lo ya establecido por el estándar para enfermedad en estadio 2 y en estadio 3. La cirugía, como lo mencionamos, no tiene una indicación de primera línea, ya teniendo el control locorregional que queremos lograr. Y algo más es que es un reto diagnóstico y terapéutico para el profesional de la salud el poder diagnosticar y abordar correctamente este tipo de tumores. Por eso es la importancia de conocer esta enfermedad. Gracias. Gracias, Kenneth, por tus explicaciones. Creo que se tocaron los puntos más importantes a considerar en ese tipo de tumores. Nada más para aclarar una cosa antes de darles foro a las preguntas. La relevancia de que pusiera las láminas de la NCCN así es porque, perdón, cuando ustedes ven en el abordaje, realmente las puso la inversión, en el abordaje de la NCCN en cáncer invasivo, lo que nos muestra ahí cuando tenemos una sospecha en primario oculto es, dice, váyanse a primario oculto general, pero cuando vas a primario oculto general no viene para nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo controversial en la NCCN, no hay un apartado realmente para oculto de mama. ¿Sí? Así, esa es la secuencia, más que hacer énfasis en el abordaje, sino que aunque te dicen sabes que ese es invasivo, primario oculto, pero vete a otro apartado, pues en otro apartado no hay nada. ¿Ok? Y otro punto nada más para aclarar, no es que nos quedemos cortos con mástico con ultrasonido y que pues tengamos que hacer una resonancia de mama, ¿ok? Simplemente es de que no encontraste nada en la mastografía y en el ultrasonido, pues estás categorizando como un primario oculto, entonces estás pensando en un estudio con mayor sensibilidad para encontrar con mayor especificidad para encontrar lesiones, ¿sí? Si bien es cierto que la sensibilidad no es más cuestionable porque hasta 15% se ve diagnostica, quieres un estudio mayor, no es que te quedaste corto con el ultrasonido o con la mastografía. Y por lo general,
lo que hacemos en cuanto a radioterapia, como bien lo dijo Génesis, es mucha información, así como para Monarchy o para los niveles de disciplinas, la llevamos de localmente avanzado también radioterapia. Puede ser que una de las indicaciones de radioterapia es esta situación de axila positiva arriba de N2. La mayor parte de ocultos primarios en mama son N2, N3, no son N1. Entonces, esas pacientes tengan o no tengan respuesta, ya tienen una indicación de radioterapia, porque lo estamos categorizando como un paciente con un localmente avanzado. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí, David? Bien, nada más para ya recalcar un poco el abordaje, para que nos puedas comentar qué estudio solicitarías. Ya tuvimos, bien dijo la autora, la mastografía del ultrasonido negativo. Luego, ¿qué estudio recomiendas? Ya nos recalcaste el uso de la resonancia magnética. ¿En qué caso solicitarías un PET? ¿Solicitarías los dos estudios? ¿Solicitarías uno? O si te llegara una paciente que mandaste hacer una resonancia, pero los doctores de mama te decían hacer una mastografía contrastada, ¿estarías satisfecha con ese estudio? ¿O si harías hincapié en una resonancia? Bueno, inicialmente individualizaría el caso, la edad de la paciente, la inmunistoquímica que me marcó y sí, valorar, como bien usted dijo, no encuentro yo algún estudio que me diga que tengo una lesión en la mama, me voy a la resonancia magnética. Sin embargo, me puedo también apoyar, como lo mencioné, del PEM o la resonancia o la mamografía contrastada. Si estoy pensando y estoy en un escenario localmente avanzado, pues sí, ¿no? Me obliga a mí a valorar si no tengo enfermedad a distancia para darle un abordaje integral a mi paciente. Entonces, esa es otra situación nada más puntualizando. O sea, una cosa es el estudio de mama, que tienes que estar seguro de que no hay enfermedad en la mama. Aquí el asunto es, la realidad es de que con cualquiera de los tres no vas a hacer como, no tengo resonancia negativa, ahora un PEM, ahora una mastografía constada. No, o sea, simplemente subes de nivel como vemos vamos a poner en la misma categoría que es muy equiparable en la mayor parte de los escenarios la mastografía contrastada como estudios funcionales de mama, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la difusión en el tejido del contraste. Entonces, con que tengas uno de ese tipo, que también el PEM lo llega a ser, con eso lo damos. Y otra cosa es tu estudio de extensión, porque tienes un primario punto. O sea, si se fijan en la lámina de la NSSN, les muestro ahí. O sea, el abordaje como si lo estuviera haciendo general para algo ganglionar, sería tumores epiteliales, pulmón, linfomas, etcétera, ¿no? Sarcomas, todo. Entonces, ahí también estás pensando en una enfermedad avanzada. Estás obligado a hacer escrutinio de enfermedades. Y el abordaje, recuerden que son dos situaciones diferentes. Una cosa es de que palpemos exclusivamente en la axila y otra cosa es que sea un hallazgo radiológico, que fue lo que les puso en el abordaje de Génesis, ¿no? Les puso las dos láminas. Una cosa es de que tengamos un hallazgo por un 4B o un 5, pero por nada más enfermedad triangular, u otra cosa es por un abordaje. Entonces, Y yo me voy a ir un poquito más atrás, ¿sí? O sea, ¿cómo sospechar que una adenopatía, vamos, es axilar es sospechoso por ahí? ¿Por qué? Porque generalmente el paciente, cuando llega desde el primer contacto, dice, doctor, tengo una bolita en la axila, ¿no? Y generalmente como que uno dice, pues si no siento nada, algo en la mama, ¿sí? No, pues
sobre todo en pacientes menores de 40 años, de 35 años. Entonces, pues mejor no le pido nada, ¿sí? Dependiendo obviamente de la experiencia o de tu grado de sospecha. Pero, ¿cómo decir? Tengo que pedir un estudio porque mi sospecha es de que esa bolita en la axila que dice la paciente en realidad es una adenopatía. O sea, ¿hasta cuánto esperar? ¿O hasta cuándo decir, sabes qué? Mi sospecho ya. Espera. Y la segunda pregunta, es común también ya cuando tienes la sospecha por imagen de que te digan que pues, es una adenopatía, se sugiere BAF, la BAF. Sin embargo, bien lo mencionó tú, lo ideal es pedir una nota de corte, que en ocasiones no todo el mundo tiene la experiencia. Entonces, en ese caso, valdría la pena mejor hacer la disección para obtener mayor cantidad de tejido y obtener toda esta información. Tomando en cuenta lo que tú habías comentado de que era pues, de cierto punto un localmente avanzado. ¿Ok? Entonces, uno es, ¿hasta en qué momento ya considerar una neuropatía rosa? Desde el punto de vista clínico, antes de todo lo demás. Y dos, ¿en qué momento mejor ir por una cirugía para obtener mayor cantidad de tejido y obtener precisamente un diagnóstico y evitar precisamente esto de que ese escalamiento que a veces atrasa los Con respecto a la primera pregunta, vuelvo yo a lo mismo, individualizar el caso, paciente menor de 40 años, yo estaría, obviamente, si ella, hay que tener en mente la patología, ¿no? Para poder sospecharla. Eh, el interrogatorio, o sea, lo básico, ¿no? Antecedentes de cáncer en la familia, si antes no se había detectado esa adenopatía, porque muchas de estas, la literatura menciona que van a ser por procesos infecciosos transitorios, y aquí es cuando pues el abordaje tiene que ir más allá, si veo que no se quita, si veo que aumenta de tamaño, si veo otros síntomas acompañantes. Al menos nosotros, o al menos la parte en la que yo me quedo, pues viendo, veo puras pacientes mujeres, menor de 40 años, interrogando un poco más allá su historial, pues bueno, ahí ya sospecharía yo, y el tiempo de evolución, por supuesto, si se tratara de la sospecha de un oculto de mama. Y en cuanto a la segunda pregunta que usted comenta, ¿cuándo ir a una linfadenectomía axilar? Pues bueno, si yo tengo ya le hice yo la biopsia a mi paciente, sé qué receptores medio positivos, medio hormonosensible, HER2 positivo, triple negativo, etcétera. Si yo le doy tratamiento, como dijimos, estoy ante un escenario localmente avanzado, mi tratamiento de primera entrada es el tratamiento sistémico. Si no me responde, o sea, si no me responde y no logro tener un control locorregional, pues bueno, ya iría por una linfadenectomía total. Bueno, una linfadenectomía axilar, perdón. Perdón que te interrumpa, pero el doctor preguntó una linfadenectomía. O sea, hacer el abordaje para obtener tejido, no cuando ya tienes una biopsia, sino que tú vas a decidir hacer la linfadenectomía para tener tejido diagnóstico. Eso es lo que te pregunto. No, saltarte la neoadyuvancia, pues ya tienes el diagnóstico. No, pues, como lo habíamos mencionado, pues para obtenerlo del tejido inicialmente pues va a ser la biopsia con aguja de corte. Y él te dijo, si no tengo el equipo, el expertise, entonces puedo entrar, ¿en qué pacientes puedo pensar en entrar a una cirugía primaria para obtener mayor tejido? Linfadenectomía ninguno. Si estás pensando en entrar, vas a entrar con una biopsia de un cambio o a un segmento nada más. Inclusive en las revisiones, tanto en ESMO como en el SCN, lo que recomiendan, aquí no somos muy afectos a ese tipo de abordaje, pero es con VAP, bloque celular. No nos gusta mucho porque baja la sensibilidad y especificidad de justamente los biomarcadores que vimos de la inmunohistoquímica para definir si es primario. En cuanto al abordaje, creo que Génesis tocó un punto muy importante en el sentido de que una vez que descartamos enfermedad inflamatoria de cualquier otra índole, el abordaje siempre una mujer, una adenopatía, estamos obligados a descartar que sea la lactación, siempre. Entonces, así sea menos de 40 años, siempre vamos a pensar en eso. En el abordaje de cualquier adenopatía que estamos ya saltando esa brecha de que es una enfermedad
infecciosa, lo que vamos a hacer es un ultrasonido al menos. Todo el abordaje que vamos a empezar va a ser con ultrasonido. Entonces, las características que nos reportan en el ultrasonido, que ya conocemos, como es la pérdida del hilo graso, de la forma y el engrosamiento cortical, desde ahí ya vamos a estar viendo, eso es para la neuropatía única, ¿no? Pero es un conglomerado, obviamente, estamos obligados, estamos pensando en que esta es una situación de otra índole, ¿no? Una enfermedad inflamatoria va a ser difícil que tengamos un conglomerado Sí, lo digo por la experiencia que hubo ahora con COVID, con COVID. ¿sí? Cuando se empezaron a aplicar las vacunas. Y es algo, digo, no sé si realmente es un- pero al menos desde el punto de vista de Kine, no me imagino, pero en Kine era que llevaban muchos pacientes con actividades muy sospechosas según el radiólogo, ¿sí? Y que les tomaban sus resultados, eran que incluso a veces hasta conglomerados, negativos. Y coincidía con que habían sido vacunados recientemente. No sé cómo lo hayan visto ustedes ahí en Mama. Ese es otro escenario, qué bueno que lo tocas. Hubo un statement del Colegio Americano de Radiología justamente por esa situación. Recordemos que las vacunas van a tener diferentes, según de lo que estén hechas, pues, para poder hacer la reacción que estamos buscando inmune, va a haber diferentes vías de activación de nuestro cuerpo, ¿no? Inmunológico. Y una de las vías que vimos en COVID fue las vacunas eran más adeptas a afectarnos o a hacer una inflamación local o regional, pues por eso había inflamación de los ganglios. Y este statement que les comento fue de que vimos ganglios. Todas las pacientes o la vía que más afectaba, más que fiebre, como la de los niños cuando dale sus gotitas de paracetamol y esta controversia de los pediatras, no le des paracetamol porque vives la reacción, ¿no? Acá sabíamos que era ganglionar y fue la recomendación. 6 semanas después de una vacunación de COVID, cualquier ganglio lo vamos a tomar como sospechoso de una reacción a la vacuna. Pues no lo vamos a ver, le vamos a hacer un rastreo pasando las 6 semanas para saber realmente si es lo que estamos viendo es algo de sospecha. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Sí, buen día.